¿Me escuchan? Sí, profe. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado aún. Hoy, hoy, perdón, ¿alguien me iba a decir No, algo? no, buenos días, profe. Listo, pues, buenos días para ti también. Les estaba diciendo que la sesión de hoy tiene como propósito delinear definitivamente ese método de Gauss-Jordan que tanto hemos venido anunciando y tratar de ejemplificar el funcionamiento de ese método para su propósito. El propósito del método de Gauss-Jordan es, en definitiva, solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Naturalmente, el método de Gauss-Jordan quiere hacer eso a partir del escalonamiento del sistema que a mí me den. Es decir, y esto creo que ya lo he dicho varias veces, el propósito es, yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, yo lo escalono, lo convierto en un sistema escalonado reducido a partir del método de Gauss-Jordan, que es el que estoy presentando ahí, y la idea es que una vez que esté escalonado ese sistema, pues simplemente yo pueda extraer las soluciones del sistema de una manera sencilla. Entonces, el centro del método de Gauss-Jordan está en el escalonamiento del correspondiente sistema. Y entonces lo que yo quiero mostrar es ejemplos de cómo se produce ese escalonamiento en cierto tipo particular o en ciertos ejemplos particulares de sistemas de ecuaciones lineales. Sí estoy siendo más o menos claro hasta el momento con respecto a lo que estoy planteando. Sí, señor. Bien. Entonces, vamos a tratar de mirar el ejemplo que aparece en pantalla. Yo he propuesto ahí un sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas. No es que ese vaya a ser el único caso de sistema con el que vayamos a trabajar. Nosotros vamos en general a trabajar con cualquier tipo de sistema, con cualquier cantidad de ecuaciones y cualquier cantidad de variables. Pero digamos que en los sistemas de 3 por 3 como que se refleja la totalidad del funcionamiento del método de Gauss-Jordan. Entonces, por eso me gusta ejemplificar sobre este tipo de sistemas de 3 por 3, pero insisto, eso no implica que ese sea el único tipo de sistema que vamos a trabajar. Y ese sistema que yo he escogido para ejemplificar, yo creo que todos podemos ver y estar de acuerdo en que es un sistema que está muy lejos de ser un sistema escalonado reducido. Yo les decía a ustedes que para identificar un sistema escalonado reducido, uno se centra en lo que uno llama la matriz de coeficientes, que es lo que está aquí atrás, perdón, aquí a la izquierda, y esa matriz debería ser escalonada, reducida en el sentido de las cuatro propiedades que hemos discutido. Entonces, si ustedes ven ese sistema y ven esa matriz de coeficientes, van a notar que es lo más alejado a un sistema de ecuaciones lineales. Buenos días, Luis Miguel. ¿Me escuchas? Luis Miguel Vargas, ¿me escuchas? Buenos días, profe. Sí, sí, señor. ¿A ti al fin te pasaron entonces para este grupo? Porque tú me habías dicho que estabas por la noche. Sí, Entonces, profe. De hecho, estaba ahorita intentando entrar a la sala equivocada porque al correo me había llegado, pero la de la la, noche, sí. la sala de la noche, sí, señor.
Sí, no sabía que te habían cambiado. ¿Cuándo te hicieron el cambio? El viernes, creo. Déjame compruebo eso porque no había mirado mi listado. Este es el grupo 4, ¿cierto? Entonces, El grupo 4, sí, señor. listo, sí. Sí, creo que te tengo ahí. Déjame mirar un segundo, te hago la invitación de una vez para siempre esta sesión. Qué pena con los demás, pero pues tengo que ir cuadrando eso de una vez. Entonces te voy a hacer la invitación y me toca eliminarte entonces del otro para que no te vayas a confundir. ¿Tú ya tienes acceso a Moodle, a la plataforma? Sí, sí, señor. En este curso, en este grupo ya vamos a verificar. Permítame un segundo. Listo. Regálenme 2 minuticos, por favor, mientras cuadro esto. Profe, disculpe, Moodle, es uno que dice ALL4 guión Sí, sí, más. sí. Sí, ese debería ser, pero es que quiero confirmar que no estés en el grupo, en el otro grupo, Dice, sí. porque, y toca que te adelantes con los videos que aparecen ahí, porque es que nosotros ya llevamos bastante tiempo, entonces, como para que te adelantes con los videos que están en Moodle, pero ya te confirmo. Este fue el 4. A ver si te puedo colocar de una vez ahí. Ah, O sea que tú no has ido a ningún curso de álgebra lineal, o sea, ninguna clase de ningún grupo en ningún momento. O sea, esta es la primera, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Voy a mirar a ver, Vargas. Si estás en el grupo 21, ya te voy a cambiar al grupo 4 para que puedas acceder al material de este. Grupo 4. Listo. Entonces ahí podrías entrar a través de la plataforma a todos los videos de las sesiones de clase que hemos desarrollado hasta ahora. ¿Listo? Te recomiendo que te adelantes lo más pronto posible. Siempre hemos alcanzado a ver, yo diría que unas 6, 7 sesiones de clase. Entonces, para que te vayas como poniendo al día con respecto a la temática. Listo, sí, señor. ¿Listo? O sea, la idea sería que por lo menos te ubicaras bastante para la próxima sesión de clase. No digo que todos los videos, pero por lo menos la idea general de lo que hemos estado trabajando. Todo eso está en la plataforma. Igual para todos los demás, ustedes saben muy bien que el acceso a la plataforma, que en la plataforma están los videos de las clases anteriores. Creo que ya casi se acerca el primer momento evaluativo. Ya hemos sacado algunas evaluaciones, pero la idea es que en este periodo evaluativo se desarrolle la mayor cantidad de procesos y de actividades. Entonces, les recomiendo que traten de estar como al día. Igual hoy pienso dejar precisamente una actividad para evaluar lo que hemos desarrollado hasta el momento. En el caso de Luis Miguel, pues él va a tener un poquitico más de plazo para entregar esas actividades mientras se adelanta. Pero pues hoy voy a dejar una nueva actividad. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Estamos bien, Luis Miguel? Sí, sí, señor. Muchas gracias, profe. Ni más faltaba. Bien. Es posible que la clase de hoy de repente no la captes en su totalidad, porque pues tiene como algunos elementos de las clases pasadas, pero trata como de seguirla y trata de ir mirando qué logras entender para complementarlo con lo que estudies de los videos anteriores. Esperemos que esto funcione bien. ¿Listo?
Bien. Sí, señor. Entonces, les estaba comentando que en este ejemplo yo tengo un sistema de ecuaciones lineales de 3 por 3 que claramente no es escalonado reducido. Es un sistema en el cual no se tiene esa estructura de esas 4 propiedades. De hecho, yo me atrevería a decir que no hay ninguna de las 4 propiedades de los sistemas escalonados reducidos que cumpla ese sistema. La idea es, el propósito es convertirlo en un sistema escalonado reducido. Pero la idea es que para convertirlo, nosotros usemos exclusivamente operaciones elementales de matrices. La clase pasada yo les mostraba cuáles son esas operaciones elementales. Yo les hablaba que dentro de esas operaciones elementales está el intercambiar filas, es decir, yo puedo en ese proceso de escalonamiento intercambiar una fila con otra. Está también esa operación de multiplicar cualquier fila por un número distinto de 0. Entonces yo puedo coger toda una fila y multiplicarla por el mismo número. Y la otra operación era la operación, o lo que yo voy a llamar operaciones de tipo 3. De alguna forma hay unos numeritos o una organización. Estas serían operaciones de tipo 1, estas serían operaciones de tipo 2, estas serían operaciones de tipo 3, que son operaciones en las cuales yo multiplico una fila por todo un número distinto de 0 y posteriormente se la sumo a otra fila. Entonces, la idea es que haciendo uso exclusivamente de esas operaciones, yo transforme este sistema en un sistema escalonado reducido. Para poder hacer ese proceso, nosotros vamos a trabajar, y creo que esto yo lo había anunciado, con la representación matricial del correspondiente sistema. Entonces, quiero que miren cuidadosamente cómo trabaja el método de Gauss-Jordan. De alguna manera, y esto es como la estructura general de ese proceso, lo que uno trata de hacer es buscar esos pivotes que nosotros hemos mencionado tanto en el contexto de los sistemas escalonados reducidos. Entonces, la idea es cómo tratar de ir mirando en cada columna dónde ubicar el pivote. Naturalmente, ese pivote se tiene que convertir en un 1, pues porque los pivotes siempre son unitos, los primeros elementos de cada fila, insisto. Y la idea es que una vez yo haya encontrado esos pivotes, o ese pivote en cada columna, lo que hago es tratar de eliminar todo lo demás en esa columna. Para esto lo hago con el propósito de estructurar esa propiedad 4 que yo les mencionaba a ustedes de los sistemas escalonados reducidos o de las matrices escalonadas reducidas, en la cual en las columnas donde hay pivote, todo excepto el pivote tiene que ser igual a 0. Ese paso, y aquí yo quiero ser como muy claro, no hay, por decirlo de alguna forma, una regla o un conjunto o un esquema prefabricado para aplicar el método de Gauss-Jordan. Yo les decía a ustedes en algún momento que esas operaciones elementales son como las reglas del juego o los movimientos que podemos hacer. El propósito es escalonar, pero la organización de esos pasos o de esos movimientos, pues digamos que no es única, es decir, no hay una única forma para realizar esos procedimientos. De alguna manera hay ciertas estrategias básicas, que es precisamente las que voy a mostrar en los ejemplos,
pero que yo les diga, no, es que siempre tienen primero que intercambiar, luego tienen que multiplicar por este número, en este caso tienen que multiplicar y sumar a la otra fila. No, porque no todos los sistemas se van a comportar exactamente de la misma forma. Lo que estoy mostrando ahí es como una estructura muy general de cómo realizar ese procedimiento, pero los pasos específicos pues irán dependiendo de la manera como se presente el sistema. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo a ver si empezamos a clarificar. Entonces quiero que miremos y lo voy a ir mostrando renglón por renglón. Yo, para representar las operaciones elementales que vamos a ir utilizando en cada paso, voy a utilizar una simbología bastante sugestiva. A medida que vayamos avanzando sobre el proceso, les voy describiendo esa simbología que utilizo. Pero esto obviamente arranca con la representación matricial del sistema que me dieron originalmente. Voy a ponerlo aquí abajito para que vean que efectivamente esa es su representación matricial. Entonces voy acá. Entonces tengo mi sistema. Esta es su representación matricial. Y voy a tratar de realizar ese proceso de escalonamiento. Como les decía, o como les mencionaba en la idea general de este proceso, lo que uno trata de ir haciendo en el método de Gauss-Jordan es tratar de primero ubicar los pivotes. Cuando yo hablo de los pivotes, me refiero a esos numeritos 1 que siempre aparecían en los sistemas escalonados reducidos al principio de cada fila. Esos pivotes son de alguna forma, y de repente alguno de ustedes ya tiene como la analogía gráfica de lo que eso representa. Esos pivotes son como las puntas de los escalones en ese escalonamiento de ese tipo de sistemas. Es decir, de alguna forma, lo que uno trata de hacer es como ir buscando dónde poner las puntas, teniendo en cuenta las propiedades de los sistemas escalonados reducidos, de esos escalonamientos que se van realizando. Entonces, yo creería que es bastante claro que una vez a uno le dan este sistema o esta representación matricial, lo primero que uno debe tratar de hacer es convertir este elemento de acá en un número 1, porque la idea es que acá quede ubicado el primer pivote. Y de hecho, en general, yo diría que en cualquier caso, pero para no arriesgarme voy a decir que en la gran mayoría de los casos, ese pivote se puede ubicar en la posición de la primera fila y la primera columna. Entonces, la idea es tratar de convertir esto en un 1 y para ello hacemos uso de alguna de las operaciones elementales. En esto yo quiero ser nuevamente muy claro. Para convertir esto en un 1, hay muchísimas formas de hacerlo. Es decir, hay muchísimas operaciones elementales que pueden realizar ese procedimiento. Yo podría, por ejemplo, a ver si se me ocurre, multiplicar la segunda fila por -1 y sumársela a la primera fila, y aquí me quedaría un -1, y luego multiplico toda la primera fila por -1 para que aquí me dé 1. En algunos casos, no en este explícitamente, pero en algunos casos uno puede lograr eso intercambiando filas,
Ya veremos un ejemplo de eso. Pero en este ejemplo particular, la manera, pensaría yo, más directa de conseguir ese 1 acá es aplicando una operación elemental de tipo 2, es decir, multiplicar toda una fila por un mismo número distinto de 0. En este caso, la multiplicaría por un medio. Entonces, cojo toda la primera fila, la multiplico por un medio y me produce esta matriz que aparece acá. Y miren que en ese caso, al aplicar esta operación, me queda el 1 que estaba buscando en esta posición. Esta es la manera como yo simbolizo que cojo la fila 1 y la multiplico por un medio, para que vean cómo es de sugestiva esa simbología. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, señor. Entonces, de acuerdo al planteamiento de esta estrategia, yo ya he hecho lo primero que se me propone, que es buscar los pivotes en cada columna. A continuación, lo que me dicen es, una vez usted encuentre un pivote, trate de convertir todo lo demás en esa columna donde está el pivote, trate de convertirla en un 0. Ese proceso de eliminar los elementos de una columna que tenga pivote es lo que la literatura llama en muchas ocasiones el pivoteo del correspondiente sistema. Es un término que tal vez ustedes verán en algunos textos. Y el propósito es utilizando operaciones elementales de tipo 3, es decir, multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila, lograr esa cancelación de los términos que están en esa columna. Creo que yo les decía la vez pasada que esas operaciones de tipo 3 evocan esa eliminación que nosotros hacíamos con los sistemas de 2 por 2. Ese proceso de tratar de multiplicar para tratar de cancelar o eliminar variables. En este caso, este proceso surge de una manera un poquitico más tecnificada, pero en el fondo se está buscando lo mismo. Multiplicar por un número adecuado alguna fila para sumársela a otra fila y que me vayan quedando los ceros que necesito para la forma escalonada reducida. En este caso, la idea llega a ser relativamente sencilla, si uno lo mira con cuidado. Yo quisiera convertir este 3 en un 0. Y yo voy a utilizar una operación de tipo 3. Voy a multiplicar una fila por un número y se la voy a sumar a esta fila, a la segunda fila, de tal forma que aquí me quede un 0. En general, y es lo más recomendable, la fila que se multiplica para hacer esa eliminación corresponde a la fila donde está el pivote. Precisamente por eso se llama pivoteo. En este caso, esa fila es la primera fila y entonces yo puedo multiplicar esta fila por un número, en este caso menos 3, ya les explico por qué menos 3, y sumárselo a la segunda fila. Escojo el menos 3 porque al multiplicar menos 3 por este 1, me queda menos 3 y ese menos 3 al sumárselo a este 3 de acá, lo va a cancelar y aquí me va a quedar el 0 que necesito. Y entonces miren cómo en ese proceso, al multiplicar esa fila por menos 3 y sumársela a la segunda fila, aquí me queda este 0 que estaba necesitando para el escalonamiento. Y entonces aquí me queda en esta segunda fila esta expresión. Revisémosla con cuidado. Lo que yo hice fue multiplicar la primera fila por menos 3 y sumársela a la segunda fila.
Entonces es menos 3 por 1 menos 3, más 3 da 0. Menos 3 por 1 da menos 3, más 4 da 1. Menos 3 por 2 da menos 6, más 6 da 0. Y menos 3 por 5, porque esto obviamente hay que hacerlo sobre toda la fila, incluida la parte derecha. Menos 3 por 5 da menos 15, más 20 da igual a 5. Y entonces, en esa operación, la segunda fila me queda de esta manera. ¿Sí es claro cómo se obtuvo eso? Pregunten lo que consideren pertinente. Sí, señor. A los demás, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien levanta mano? Dime, Juan Sebastián. Ok, en cuanto a la multiplicación de la primera fila, eh, ¿cuál sería como la razón por la que no estamos afectando esa primera fila? Si me hago entender más o menos. Porque es que en las operaciones elementales, y esto lo puse acá, esta operación elemental está definida, y esto lo había mencionado creo que la vez pasada, de tal forma que solo se modifique la fila a la que se va a sumar. Es decir, por definición, en esta operación, cuando uno utiliza una operación de este tipo, la fila a la que se multiplica no se afecta. Es como la regla para esa operación. Usted me modifica solo la fila a la que va a sumar, por eso es que solo se modifica la segunda fila, pero la primera fila, esta operación no la toca, por definición. ¿Sí estamos de acuerdo, José Gracias. Sebastián? Sí, señor. Listo, pues. Esto también quería resaltarlo precisamente. Recuerden que yo la vez pasada mencionaba que cuando uno aplica este tipo de operación, uno no afecta la fila a la que está multiplicando. Lo que uno afecta es la fila a la que está sumando. Permítanme un segundo, por favor. Ya. Excúsenme. Entonces, les estaba diciendo, en ese tipo de operación no se afecta la fila a la que se multiplica, solo se afecta la fila a la que va a sumar. Si uno quisiera afectar esta fila a la que se multiplica, yo lo haría con las operaciones de tipo 2, que en ellas sí se multiplica únicamente la fila por un número sin entrar a interactuar con ninguno de los otros elementos de la matriz. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Ahora, recuerden que la idea es eliminar todo lo que está en esa columna. Es decir, me encontré el pivote, voy a tratar de eliminar estos dos elementos que están en esa misma columna. Ya lo hice con el primero, ahora lo voy a hacer con el siguiente. Y para hacer eso voy a hacer exactamente voy a usar exactamente el mismo tipo de operación que había utilizado para la eliminación anterior. Lo que pasa es que aquí lo hago con otro número, naturalmente porque aquí hay que eliminar otro número, y sumándosela a otra fila. Vuelvo y repito que lo recomendable es trabajar con la fila que tiene el pivote, porque esa ya está convertida en 1. Es más fácil, por decirlo de alguna forma, ubicar este número cuando el de acá es 1. Porque si yo veo, por ejemplo, este número que quiero eliminar, pues claramente para cancelar este, yo debería tener un 4 sumándole acá. Y como aquí es 1, pues entonces yo multiplico esa primera fila por 4 y se la sumo a la tercera fila. De alguna manera hay como un patrón acá, ¿no? Siempre yo voy a buscar, o el número que voy a multiplicar es el número que quiero eliminar, cambiándole el signo, multiplicado por la fila que tiene el pivote. Es decir, aquí multiplico 4,
porque aquí hay un menos 4, y se lo multiplico a la primera fila, porque es en la primera fila donde se encuentra ese correspondiente pivote, perdón. Y cuando yo hago ese proceso, dense cuenta cómo efectivamente se me cancela ese número de acá. Revisemos otra vez esa operación con cuidado. 4 por 1, 4, más menos 4, 0. 4 por 1, 4, más 2 da 6. 4 por 2 da 8, más menos 1 da 7. 4 por 5 da 20, más 15 da 35. Y entonces la tercera fila queda de esta manera. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. De alguna forma, y yo esperaría que así fuera con el transcurso del tiempo, esto se vuelve algo bastante natural de pensar. Cuando uno tiene claro o clara la estructura de ese sistema escalonado reducido, y por eso es que yo insistía tanto en esa definición, por eso fue que nos demoramos tanto ahí. Cuando yo tengo clara esa idea, yo tengo cierta claridad de cómo debo ir puliendo el sistema o esculpiendo el sistema, como si fuera mármol, para que me vaya quedando escalonado. En ese sentido, lo que viene a continuación, una vez uno acaba con la primera columna, es relativamente obvio. Yo quiero buscar el siguiente pivote en la siguiente columna, pero yo quiero ponerlo de tal forma que se me produzca ese escalonamiento que siempre hemos mencionado. Entonces, para que eso suceda, en teoría o inicialmente, lo ideal sería que ese pivote quedara en esta posición. Porque miren que acá este pivote de la segunda fila me quedaría a la derecha del pivote de la primera fila. Es decir, este pivote no lo voy a buscar acá, pues porque en primer lugar no sería un pivote, porque los pivotes tienen que ser los primeros elementos distintos de 0 de cada fila. Entonces, en esa columna uno trataría de ubicar el pivote siempre y cuando fuera posible, y ya vamos a ver que en algunos casos puede no ser, trataría de ubicarlo acá, en esta posición, para que me quede el escalonamiento que uno siempre busca. En este caso particular, esa generación del pivote se hace automáticamente, porque acá me dio efectivamente 1. Si aquí no hubiera un 1, si no hubiera otro número, yo tendría que buscar, en la medida de lo posible, alguna operación elemental que me convirtiera esto en un 1. Si, por ejemplo, aquí hubiera un 3, pues naturalmente yo trataría de multiplicar todo por 1/3 para que aquí hubiera un 1. Esa sería como mi primera estrategia, o de repente alguna otra operación elemental que me pusiera un 1 acá. Pero en este ejemplo particular, este 1 no salió de forma gratuita. Ya lo obtuvimos en los procesos anteriores. Pero si no estuviera, pues tendríamos que tratar de construirlo a partir de alguna operación elemental. Lo cierto es que en este ejemplo, esa construcción de ese pivote ya venía gratuitamente de los procesos anteriores. Y entonces lo que me quedaría por hacer es, ya ubicado este pivote, tratar de eliminar los otros dos elementos que están en esa misma columna. Y para ello, pues utilizo esas operaciones de tipo 3 que les mencionaba. Para eliminar este, multiplico la segunda fila por -1, de ahí sale este menos de acá, y se la sumo a la primera fila, y me queda de esta forma. Y para eliminar este 6, dense cuenta que utilizo la fila que tiene el pivote, en este caso la fila 2, la multiplico por -6 y se la sumo a la tercera fila, y me queda esta última matriz
que ustedes ven acá. Entonces, miren cómo con ese juego de esas dos operaciones de tipo 3, me queda la segunda columna pivoteada. Cuando digo pivoteada, me queda con el pivote y todo lo demás vale 0. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Por el momento no, señor. Listo, pues. Ahora, entonces yo sí quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Este sistema que llegó acá ya está escalonado reducido? No, sé. No olviden, y precisamente por eso insistí tanto en esa definición, no olviden que el escalonamiento, o mejor dicho, cuando se llega al escalonado reducido, eso es lo que me da la pauta para terminar el proceso de Gauss-Jordan. Este proceso termina cuando el sistema quede escalonado reducido. En este caso todavía no lo está. ¿Por qué todavía no lo está? ¿Alguien podría decirme qué debería yo arreglarle a ese sistema para que me quedara escalonado reducido? ¿Quién me dice? Levantó la mano Juliana. Dime, Juliana, ¿qué debería cambiarle para que me quedara escalonado? Primero tendríamos que eliminar el 2 de la primera fila y también tendríamos que cambiar el 7 de la tercera fila para que nos dé un 1. ¿Pero tú lo harías en ese orden? O sea, primero eliminar el 2 y luego convertir el 7 en un 1, porque Gauss-Jordan propone exactamente lo contrario. O sea, está bien, eso que dices es cierto, pero propone hacerlo en un orden contrario. Propone primero ubicar el 1 acá, donde en teoría debería estar el pivote, y posteriormente eliminar este 2 que aparece acá. Yo creo que esa es la eliminación el orden más coherente, este orden que les mencionaba acá en el método de Gauss-Jordan, porque cuando yo convierto este en 1, es mucho más fácil hacer la eliminación de este 2, porque es mucho más fácil ubicar el número que me permite eliminar. Entonces, el orden sugerido por esa propuesta que les mencionaba arriba es primero convierto este 7 en un 1, multiplico por un séptimo y posteriormente multiplico por un séptimo la tercera fila, con eso logro esta expresión de acá, y posteriormente, una vez ya tengo el pivote, multiplico esa fila por menos 2 para eliminar este 2 de acá y se la sumo a la primera fila. Y en este caso, cuando llego acá, ya queda esto en la forma escalonada reducida. Y ahí termina el proceso de Gauss-Jordan para este ejemplo. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo con el funcionamiento? ¿Sí me hago entender? Miren en su conjunto toda la secuencia de pasos. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Qué me iban a preguntar? ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Quiero que levanten la mano si han entendido todo lo que se ha expuesto hasta este momento, por favor. ¿Vas bien, Luis Miguel, hasta el momento? ¿Sí lo estoy haciendo como clarito? Ah, bueno, Sí, sí. me alegra. Igual todo esto lo terminas de concretar cuando te hayas adelantado en los temas anteriores. Pero por lo menos que vayas siguiendo la idea de lo que se dice hoy, me agrada muchísimo. ¿Hay alguien que tenga problemas por el momento? Listo, pues. Entonces, permítanme, antes de continuar con otro ejemplo, ir como delineando la manera como este proceso de Gauss-Jordan nos lleva a la solución del sistema. No pierdan de vista que aquí el propósito es solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, la idea es que una vez escalonemos,
eso nos dé la correspondiente solución. Yo quiero profundizar en ese último paso de solucionar, no hoy, hoy quiero centrarme en el escalonamiento, pero sí quiero irles dando ciertas pautas para determinar la solución de un sistema una vez se haya aplicado el método de Gauss-Jordan. Y la primera pauta es esta que aparece acá. Si yo tengo que en la forma escalonada reducida, es decir, en la última matriz, todas las columnas tienen pivote, como en este caso, que todas las columnas tienen pivote, en ese caso, la solución del sistema es lo que aparece al lado derecho. Es decir, estos valores de la derecha, cuando, vuelvo y repito, todas las columnas tienen pivote, porque vamos a ver ejemplos donde no todas las columnas tienen pivote, esto de la derecha es esto es la solución. Es decir, que para este sistema que me habían propuesto originalmente, y ustedes lo pueden comprobar, la solución serían estos tres valores en el orden natural. Este sería el valor de x1, este sería el valor de x2 y este sería el valor de x3. Esto aplica para sistemas que tienen igual cantidad de filas que de columnas, es decir, sistemas que tienen el mismo número de ecuaciones que de variables. Para otros sistemas va a haber una pequeña variante, pero la idea va a funcionar, digamos que bastante similar, excepto en algún caso muy específico. Pero para este ejemplo, yo puedo determinar la solución una vez he llegado a la forma escalonada reducida siguiendo este parámetro. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Preguntas? No, señor. Listo. Quiero que miremos un ejemplito más antes de irnos a descanso y después seguiremos viendo otros, en donde este proceso, y es para que vean que aquí esto no se puede ver como una secuencia obligatoria de pasos, este proceso, por necesidad, presenta cierta variante. Quiero que miremos este sistema, y me quedo, voy a ponerlo acá todo en la misma hojita. Este sistema de acá, 2x1 más 2x2 más 4x3 igual a 10, 3x1 más 6x2 más 8x3 igual a 20, x1 más 2x2 menos x3 igual a 15. Entonces, vamos a tratar de hacer ese proceso de escalonamiento. Entonces, quiero que miren qué es lo primero que uno debe buscar. Y aquí quiero que miren cómo lo planteo acá. Aquí se ve un poquitico feo, porque no pude organizar todo como sobre la misma fila, pero quiero empezar a simplificar algunos procesos. Esta es la matriz o la representación matricial de este sistema. Y como habíamos mencionado anteriormente, el primer paso debería ser convertir este numerito de acá en un 1. Y como yo les decía, hay muchísimas formas de realizar ese proceso. Alguien podría decir, ¿y por qué no multiplicamos toda la primera fila por un medio para que aquí me quede 1? Y claramente eso lo podríamos hacer. Siempre y cuando sea una operación elemental de las que hemos descrito arriba, ustedes pueden utilizar la que les parezca más conveniente. Pero en este ejemplo particular, hay una manera más cómoda de hacer ese primer paso. Y es tener en cuenta que como aquí abajo ya hay un 1, pero sobre la tercera fila, pues yo puedo intercambiar, porque eso era de las operaciones permitidas, puedo intercambiar esa fila 1 con esa fila 3 y haciendo eso obtengo el 1 de una manera inmediata, sin hacer otro tipo de operación. No estoy diciendo que no puedan multiplicar por un medio, claro que pueden hacerlo,
O pueden utilizar otra operación. Alguien podría decir, cojo la primera fila, la fila 3, multiplico por -1 y se lo sumo a la primera fila. Siempre y cuando sea operación elemental, ustedes están en la libertad de utilizar la que les parezca más conveniente. Pero en este caso, a mi parecer, es mucho más ágil si yo hago el intercambio, que eso está permitido, entre la primera fila y la tercera fila. Entonces, en este ejemplo, la estrategia o la táctica que yo escogí, porque la estrategia es lo que aparece arriba, la táctica es lo detallado. La táctica es, o que se escogió acá, fue intercambiar la fila 1 con la fila 3. Y miren cómo simbolizo esa operación. Intercambio fila 1 con fila 3. Como les digo, la notación es bastante sugestiva. Y me queda esta representación matricial de acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Quiero que miren lo siguiente, y es como una manera de resumir ciertos procesos. Yo puedo en un solo tablero, es decir, en una sola matriz, realizar varias operaciones simultáneamente. Es decir, en vez de hacer esto, que primero como que hice una matriz para esta operación elemental y luego hice otra matriz para esta otra operación elemental, yo puedo, siempre y cuando sean operaciones de tipo 3, y siempre y cuando sean operaciones de tipo 3 que inician en la misma fila, es decir, en este caso en la primera fila, yo puedo hacerlas todas en la misma matriz. Por eso pongo estos dos símbolos pegados. Yo pongo estos dos símbolos pegados para indicar que a esta matriz le realizo estas dos operaciones elementales en el mismo paso, sin necesidad de escribir dos pasos intermedios, sino que acá mismo yo cojo la primera fila, la multiplico por -3 y se la sumo a la segunda fila para cancelar y que me quede este 0 de acá. Y ahí mismo, en esa matriz, cojo la primera fila, la multiplico por -2 y se la sumo a la tercera fila para que acá me quede el 0 que estábamos necesitando. Vuelvo e insisto, uno puede acumular en una sola matriz varias operaciones elementales siempre y cuando, o mejor dicho, en el caso casi que exclusivo, de que sean operaciones de tipo 3, es decir, operaciones de multiplicar una fila por un número y sumarse la otra fila, que inician en la misma fila, es decir, donde la fila que se multiplica es la misma. En ese caso, yo puedo hacer este proceso en una sola matriz. Pero si alguien quiere hacerlo en dos pasos separados, también está en su completa libertad. Es una manera de resumir este procedimiento de estas dos operaciones elementales en una única matriz. Y el resultado es esta matriz de acá. Quiero que me digan si es claro de dónde salió esta matriz de acá. Es decir, si es claro cómo fue el desarrollo de operaciones para que me diera esa matriz que está sombreada ahí. Si alguien dice no, por favor coméntenmelo y trato de ser más detallado en la descripción de esa operación. Mírenla con cuidado, miren qué es lo que se propone que se haga, el pivoteo de siempre, convertir este en 0 y convertir este en 0, aplicando estas operaciones elementales. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí me quedaron bien las cuentas o alguien tiene algún reparo con alguno de los resultados que estoy mostrando acá? Tomo su silencio como un ¿está claro?
Levante la mano nuevamente los que están claros. Carol y Juliana tenían la mano levantada, ¿fue porque se les había quedado levantada o es porque tenían alguna pregunta que hacer? Por mi parte se me quedó levantada, profe. Qué pena. Listo, pues. No te preocupes, es solo como para guiar. Pareciera que hay claridad hasta ese paso que estaba sombreando ahí, hasta acá. Parece que aquí hay... ¿Ustedes sí ven el sombreo que estoy haciendo acá? ¿O no se ve sombreado en la pantalla? Es que... Ah, sí, 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 ahí se señor. ve Sí, sombreado. señor. Listo, pues. Bien. Quiero que miren lo que pasa acá. Yo debería poder encontrar el 1 acá, en esta posición, para construir el siguiente pivote. Pero aquí hay un problema muy específico, y es que aquí aparece un número 0. Si aquí apareciera otro número, por ejemplo 5, pues yo multiplico por un quinto y solucionado el problema. O si apareciera un -2, pues lo multiplico por -1/2. Si aparece un 1, pues ideal, como en el ejemplo pasado. Si aquí ya aparece el 1, brutalmente cómodo, no tengo que hacer nada. Pero el hecho de que haya un 0 acá me implica un detalle adicional. Porque si esto es igual a 0, yo no puedo multiplicarlo por nada para que acá me quede 1. En ese sentido, yo tengo que mirar si existen otras alternativas para poner ese 1 acá. La que aparece ser recomendada, en este caso, es esta que estoy mostrando aquí. Intercambiar la segunda fila con la tercera, ya les digo por qué con la tercera. Intercambio la segunda fila con la tercera para que me quede así y luego multiplico por -1/2 para que me quede este 1, que era el que estaba buscando. Entonces yo quiero que vean que no hay como pasos únicos para cualquier sistema. En este ejemplo particular, para conseguir el 1 acá, no hice lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Y no lo hice porque no podía hacerlo, porque no podía multiplicar esto por ningún número para que me diera 1. En ese sentido, uno encuentra otras estrategias y el intercambio de filas aparece ahí como una herramienta que puede ser muy útil. ¿Sí es clara esta secuencia de pasos que desarrollé para llegar aquí? Sí, ¿Sí señor. es claro? Sí, Alguien señor. podría, listo pues, alguien podría decirme, ¿y por qué intercambió la segunda fila con la tercera y no intercambió la segunda fila con la primera? Yo quiero aquí llamar la atención sobre, y con eso, esto lo menciono, termino como de describir este ejemplo y nos vamos a descanso. Yo quiero aquí llamar la atención sobre un aspecto fundamental en el proceso de Gauss-Jordan. La idea del proceso de Gauss-Jordan es ir escalonando progresivamente y tratando de preservar lo que vaya quedando escalonado. No sé si me hago entender. Cuando yo miro en este paso esta primera columna, esa primera columna ya quedó arreglada. Esa primera columna ya quedó escalonada. La idea es que los demás pasos que vengan a continuación no me dañen esta columna que ya me había quedado bonita. Es como si yo estoy pintando una pared y ya pinté y me quedó perfecta esta columna o este pedazo de pared y yo me pongo a pintar lo demás y al pintar lo demás me tiro lo que ya había, perdón que utilice esa expresión, o daño lo que ya me había quedado bien pintado.
Si esto yo ya arreglé la primera columna, y por eso se trabaja de esa manera progresiva, de izquierda a derecha, la idea es tratar de no dañar esta estructura. ¿A qué voy con eso? Si aquí en vez de haber intercambiado la segunda fila con la tercera, hubiera intercambiado la segunda fila con la primera, esta columna de acá me queda desarreglada, porque entonces me queda un 0 aquí arriba y un 1 aquí abajo, y se me daña la estructura de la forma escalonada reducida que ya había logrado avanzar. Por eso es que acá es segunda fila con tercera fila para después buscar el correspondiente pivote. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Señor. Sí, profe. Un pequeño comentario antes de irnos a descanso. Lo que sigue a continuación, yo esperaría que fuera relativamente natural. Es decir, yo ya llegué acá, me faltaría terminar de pivotear esta segunda columna, es decir, me tocaría eliminar este 2. Pues la idea natural sería que aquí sería menos 2 por la segunda fila, más la primera fila. Dense cuenta que cuando aplico esa operación no daño la primera columna, porque menos 2 por 0 da 0, más 1 da 1. Entonces aquí sigue estando este 1 de acá y la segunda fila no se modifica. Y una vez tenga este 0, yo realizo el proceso para la tercera columna. Aquí pongo un 1, utilizando alguna operación elemental, y pivoteo para que me quede todo lo demás en 0. Y después de esa secuencia de pasos, que no describo acá explícitamente, pero que me gustaría que ustedes reprodujeran, me aparece esta forma escalonada reducida. Y acá, como todas las columnas tienen pivote, esta sería la solución del correspondiente sistema. Yo quisiera que ustedes, si quieren ahorita en el descanso o si quieren eventualmente, revisaran la secuencia de pasos que me llevó desde acá hasta este sistema escalonado reducido, para que ustedes mismos experimentaran ese proceso de escalonar utilizando el método de Gauss-Jordan. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Cómo vamos? Sí, señor. Entonces, son las 10:02. Me alargué un poquitico más de lo que esperaba. Vámonos a una pausa. Hagámosla hasta las 10:15. Una pausa un poquitico más larga del usual, como para que ustedes también tengan la posibilidad, si quieren, de mirar ese ejemplo que les propongo y llenar los vacíos. Y a las 10:15 volvemos para seguir mostrando ejemplos de este proceso de escalonamiento. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 10:15. ¿Ok? Sí, señor.
¿Pueden escucharme? Sí, señor. Sí, señor. Señor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna inquietud que quieran plantear? ¿Alguna duda? No, señor. Quiero que miremos el siguiente ejemplo, que en el siguiente ejemplo pasa algo muy particular con respecto a lo que ha sucedido con los ejemplos anteriores. Es decir, no es que vaya a modificarse el método, sigue siendo el método de Gauss-Jordan, bajo las mismas premisas, bajo la misma definición de escalonamiento, solo que guarda una estructura muy particular. No quiero o preferiría no tener que presentarles el sistema completo, sino que les voy a mostrar de una vez la representación matricial. Si quieren, puedo escribir el sistema del cual proviene. Esto no tiene mayor misterio. Pues claramente esto sería x1 más 2x2 más 3x3 igual a 10. El siguiente sería 2x1 más 4x2 más 8x3 igual a 20. Y el último sería 3x1 más 6x2 más 11x3 igual a 33. ¿Listo? Entonces este es mi sistema. Esto como un poquito separado. Y esta es su representación matricial. No olviden que en medio de todo, o al fin y al cabo, pues todo se reduce a trabajar con la representación matricial. Entonces nosotros saltamos rápidamente de esto a esta matriz y es en ella donde empezamos con ese proceso de escalonamiento. Si ustedes miran este ejemplo particular, aquí este 1 ya nos sale gratis, porque pues según cómo estaba el sistema, aquí ya aparecía el 1 del pivote, entonces no tenemos que hacer nada particular para convertir esto en 1. Y lo que vendría sería el pivoteo. Para ese pivoteo, al igual que en el ejemplo pasado, yo hago las dos operaciones en una sola tablita. Entonces hago menos 2F1 más F2, buscando cancelar este 2, y menos 3F1 más F3, buscando cancelar este 3, y me queda esta matriz de acá. Quiero que por favor verifiquen si están de acuerdo con la operación y si están de acuerdo con el resultado. O si para alguien no es claro, por favor coménteme y trato de clarificarlo. Entonces, mírenlo un minutico, hagan las cuentas si quieren ustedes y me dicen si estamos de acuerdo con ese resultado o no. No entendemos de dónde salió esta matriz de la derecha. Mírenlo, por favor. Cuando vayan estando de acuerdo, vayan levantando la manito para yo irme dando cuenta quiénes como que lo han mirado y ya como que están de acuerdo con el resultado. ¿Listo? Listo, pues, listo. Listo, bien. Miren que hasta el momento, mientras terminan todos como de confirmar,
Miren que hasta el momento no he hecho nada especial ni nada nuevo. Es el proceso de pivoteo que hemos como desarrollado hasta el momento. No hay como nada extravagante con respecto a los ejemplos anteriores. Si quieren, bajen la mano, a no ser que tengan alguna pregunta que hacerme. Y entremos a analizar qué es lo que viene. Quiero que miren cuidadosamente lo siguiente. De acuerdo a la estrategia de Gauss-Jordan, lo siguiente que yo debería hacer es intentar, en la medida de lo posible, que acá en esta posición me quedara un número 1. Porque de alguna manera en los ejemplos anteriores, siempre como que la idea fue que me quedara este 1 acá para irme generando como un escalonamiento, evocando el sistema escalonado reducido que pretendemos encontrar. Yo les pregunto, ¿se les ocurre alguna operación elemental que pueda convertir esto en un 1? ¿Alguien levantó la mano, me pareció? Ok. Vuelvo y pregunto. Ya llegados a este punto, ¿se les ocurre alguna operación elemental o alguna secuencia de operaciones elementales a través de la cual yo pueda conseguir este 1 de acá, sin, claro está, dañar lo que ya hemos logrado? Es decir, la primera columna ya está arreglada, la pared de la izquierda ya está pintada, no la vamos a despintar. Entonces, la idea es que el proceso que venga a continuación no me dañe esta columna de acá. Entonces, yo les pregunto, ¿a alguno de ustedes se les ocurre una forma de construir ese pivote ahí donde lo tengo señalado, donde ha estado en los ejemplos anteriores? No, señor. Por mi parte, no, señor. ¿Alguien? La razón por la que no lo encuentra, creería yo, es porque no existe. No hay ninguna forma de que acá me quede un número 1. Quiero que noten la diferencia con los ejemplos anteriores. El problema está en que aquí abajo todo sea 0. Porque en el ejemplo anterior, pues yo pude intercambiar una fila, la tercera fila, y eso me lo arregló. En el primero, pues creo que de hecho el 1 ya venía dado casi por defecto. Si aquí hubiera un 3, un 4, un 5, un 10, pues yo multiplico por un número. Si aquí abajo hubiera algún número, pues lo intercambio y luego lo arreglo. Pero en este caso, no hay forma, a partir de las operaciones elementales, de construir el pivote en esta posición. Yo espero que eso sea relativamente claro. En este momento yo no puedo de ninguna forma convertir esto en un 1. Sin dañar, claro está, lo que ya hemos logrado, porque alguien diría, no, pues intercambiamos la primera fila con la segunda fila. Pero entonces, pues ahí sí estamos, como dicen vulgarmente, destapando un hueco para tapar otro. Porque si doy la vuelta entre la primera y la segunda fila, pues se me daña la primera columna. Entonces alguien dirá, entonces eso significa que no podemos aplicar Gauss-Jordan ahí, eso significa que el método falla en este caso. La respuesta es no. Gauss-Jordan funciona y esa es la parte interesante y poderosa de este método. A diferencia de cualquier otro método de los que hayamos visto, este es un método universal.
funciona para cualquier sistema de ecuaciones lineales, sin importar la cantidad de ecuaciones, la cantidad de variables, los números que tenga, si son fraccionarios, si son negativos. Esto funciona para cualquier sistema. Lo que pasa es que en este ejemplo no está funcionando como los ejemplos anteriores. Pero eso no implica que no se pueda escalonar. Porque si ustedes recuerdan bien, no era obligatorio que el pivote estuviera acá. Si es posible ponerlo ahí, pues ideal. Sería como lo más canónico, por decirlo de alguna forma. Pero si no puedo poner el pivote acá, yo sé que lo importante es que quede a la derecha de este pivote de acá. Pero nunca dije, y eso creo que ya lo habíamos discutido, que tenía que estar estrictamente pegado a la derecha. El pivote puede ir acá. Si no lo puedo conseguir en esta columna, pues lo consigo en esta columna. Y en esta columna sí que es posible hacerlo, porque acá me queda un 2 que yo simplemente, y aquí sí aparece el resto, porque multipliqué por menos un medio, aquí debería ser, denme un segundo por favor, verifico algo. Menos 2 por 3 da menos 6, más 8 es 2, aquí no es menos un medio, este es un error mío, aquí sería un medio. Y entonces cuando multiplico la segunda fila por un medio, aquí me queda este 1, entonces ya ubiqué el pivote, lo ubiqué en esta columna, y a continuación hago el pivoteo con operaciones elementales de tipo 3. Multiplico la segunda fila por menos 2 y se la sumo a la tercera fila, y multiplico la segunda fila por menos 3 y se la sumo a la primera fila, y me queda esto de acá. Entonces, quiero llamar la atención sobre el hecho sobre el hecho de que el hecho, valga la redundancia, de que acá no se pueda encontrar ese pivote, no implica que no podamos continuar con el proceso. Lo que pasa es que ahora lo voy a buscar a la derecha. Entonces, si aquí no pude ponerlo sobre esta segunda fila, voy a buscarlo sobre la tercera columna. Y en este caso, sí puedo ponerlo, y una vez lo pongo, realizo el proceso de pivoteo. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí todos? Sí, profe. Listo. No sé qué tan predecible o qué tan natural sea esto. Yo creo que de pronto es posible que mucho de lo que estoy diciendo hoy para ustedes sea muy obvio, y pues si es así, muchísimo mejor. Pero yo sí prefiero como profundizar en todos estos distintos aspectos. Listo, pues. Bien. Aquí viene la pregunta clave, la pregunta para la que nos hemos estado preparando desde hace mucho tiempo. ¿Este sistema ya está escalonado o reducido? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, señor. Sí, profe. Miren todas y cada una de las 4 propiedades. Rápidamente las menciono. El primer elemento distinto de 0 es 1, excepto pues en las filas donde todo es 0, que ahí no se puede hacer nada, pero donde hay elementos distintos de 0, el primer elemento distinto de 0 es 1. A medida que voy bajando, los pivotes se van corriendo a la derecha. Vuelvo y repito, no necesariamente pegados a la derecha, pero sí a la derecha. Cuando hay una fila que tiene ceros, está abajo. No olviden que aquí miramos solo la parte izquierda para confirmar si es escalonado, decir lo que está a la izquierda de la línea vertical. Y la última condición es que en las columnas donde haya pivote, todo lo demás, excepto el pivote, tiene que ser igual a 0. Y efectivamente, eso se ha logrado. Es decir, el sistema ha quedado escalonado, reducido.
Aquí a veces surge como esa inquietud de algunos de decir, pero es que yo pensaba que escalonado, o yo pensaba que el propósito era que siempre me quedaran los tres unos en diagonal. Y entonces a los que piensen eso o a los que hayan pensado en eso, yo les quiero decir, no, ahí yo nunca dije que el propósito era que todos los unos me quedaran en diagonal, porque eso no es posible siempre. Lo que yo dije es que tendríamos que llevarlo a la forma escalonada reducida. Y de esa forma escalonada reducida hay un montón de ejemplos que no corresponden a este tipo de matriz. Y un ejemplo está precisamente acá. La pregunta que surge naturalmente, y yo creo que ustedes la deben tener en la cabeza, es, bueno, ok, llegó a la forma escalonada y a la hora de solucionar el sistema, entonces, ¿qué? Yo quiero ser muy claro en que eso de que estas eran las soluciones solo opera cuando todas las columnas tienen pivote. En este caso de acá, no todas las columnas tienen pivote. Entonces aquí no es que lo de la derecha vaya a ser la solución. Eso solo aplica cuando todas las columnas tienen pivote, vuelvo y repito. En este caso particular funciona otro criterio que estoy mostrando acá. Naturalmente yo estoy mostrando esto como por casitos. Ya después, y la idea es que sea la próxima clase, voy a describir una manera general de identificar las soluciones. Pero en este ejemplo particular hay una manera de establecer cuál es la solución a partir de este criterio. Y este es un criterio que aplica en general. Cuando yo en la forma escalonada reducida tengo una fila llena de ceros antes de la línea vertical, es decir, al lado izquierdo, y al lado derecho aparece un elemento distinto de cero, eso es lo que se conoce como una inconsistencia en el sistema de ecuaciones lineales. Yo creo que alcancé a mencionar algo de eso en los sistemas de 2×2, que en los sistemas de 2×2, cuando uno aplicaba, por ejemplo, el método de eliminación y le salía 0 igual a 5, por poner un ejemplo, eso era una inconsistencia, pues porque 0 no es igual a 5, y eso inmediatamente implicaba que el sistema no tenía solución. En este caso, funciona exactamente igual. Cuando aquí me aparece una fila con ceros, es como si yo dijera 0x1 más 0x2 más 0x3, eso da 0, y eso sería ese 0 igual a 3. Y eso es una inconsistencia, y entonces, en este caso particular, esa inconsistencia representaría que el sistema no tiene solución. Yo no quiero que en este momento nos enfoquemos demasiado en cómo se soluciona el sistema. Eso quiero mirarlo con más detalle la próxima clase. Quiero que nos centremos en el proceso de escalonamiento, que ahí ya hay de hecho mucho que ver y mucho que analizar. Les voy mostrando, eso sí, como en algunos casos particulares, ciertas notas, como para que ustedes se vayan como familiarizando con el proceso de solución, pero realmente hoy yo quiero que nos enfoquemos en el escalonamiento, en buscar la forma escalonada reducida. Y para eso yo quiero proponerles un ejercicio. De hecho, creo que son dos, pero por el momento quiero mostrarles este. Este es un sistema de ecuaciones lineales. No lo escribo, no escribo el sistema, escribo solo su representación matricial.
Lo que yo quiero que hagan es llevar esto a la forma escalonada reducida, es decir, que apliquen el método de Gauss-Jordan sobre ese sistema. Y quiero que me digan cuando hayan concluido cómo les dio esa forma escalonada reducida. Quiero ver qué tan claro es como el manejo de los procedimientos, qué tan intuitiva es la elección de las operaciones elementales y fundamentalmente qué tan claro es que un sistema ya haya quedado escalonado. Entonces yo quiero que cuando ustedes concluyan, en 5 minuticos, les voy a dar 5 minutos, en 5 minutos les pregunto y yo quisiera que me dijeran cuál es la forma escalonada reducida de ese sistema. ¿Sí me estoy haciendo entender con el ejercicio que quiero que hagan? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. 5 minuticos, por favor. ¿Listo?
¿Sí me oyen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? Para todos. ¿Tuvieron problemas con este? ¿O está claro? Esta es la forma escalonada reducida de ese sistema. ¿Sí les dio igual o no? Sí, profe, sí me dio igual. Exactico, exactico igual, todos. ¿O para alguien no es claro por qué se llegó ahí? Profe, la verdad, para mí no es Sí. claro. Listo. ¿Cuánto te dio a ti luego? No sé, es que me siento confundida y creo que no lo estaba haciendo bien desde el comienzo. Listo. Entonces yo te voy preguntando, a ver, ¿listo? Bien. Ok. Aquí está el sistema. Lo primero que harías. ¿O qué es lo primero que hiciste? Mm, no sé, es que no sé por dónde empezar, porque lo iba a multiplicar por 2 en la fila de 3 y luego sumarlo abajo, y sumarlo a 2 a la fila de 2, pero siento que así no es. Pero luego no habíamos ya clarificado que una vez yo tenga el 1 acá, lo que yo debería tratar es de quitar estos y convertirlos en ceros. Sí, Y para hacerlo, pues lo que yo hago es tratar de eliminar este 3, multiplicando la primera fila por -3 y claro. sumándosela a la segunda fila, ¿no? Sí, es ¿Sí que o no sé, no no? quería tocar el uno. Sí, así sí, claro, así funciona. Pues es Es que que me toca enredo utilizar mucho. el 1. Toca utilizar el 1 porque es que precisamente uno utiliza el pivote. Esa es Sí, precisamente la estrategia, ¿no? Eso es sí, como lo que he estado insistiendo todo este tiempo. sí. Y Es pues que en me esa enredé misma, sola, profe. La verdad es que me enredé dime, sola. Me enredé sola. listo, pues. Voy a hacer Ay, un par gracias. acá y ya vuelvo y pregunto para que lo vean de pronto un poquitico más claro. Entonces, cuando aplico estas dos operaciones, voy a poner acá, a ver si me hace eso, qué bien. Aquí me queda 0, aquí me queda, bueno, -3 por por la primera fila da -6, más 4 me daría -2. -3 por 4 da -12. Me corrigen si me llego a equivocar, por favor, que yo también me puedo equivocar. -12 más 8 da -4. Y -3 por 8 da -24. Más 10 da -14. Y cuando aplico la siguiente operación, que es 2F1 más F2, 2 por 1 da 2, más -2 da 0. 2 por 2 da 4. Más -2 da 2. Profe, sería 12F1 más F3, ¿no? Perdón, dime, más F3, tienes toda la razón, gracias. Tal vez por eso es que estaba así como enloquecido. Listo, 2 por 2 da 4, más -2 da 2, 2 por 4 da 8, más -4 da 4, y 2 por 8 da 16, más -2 da 14. Bueno, hasta ahí me da como ese primer tablerito. Y lo que vendría a continuación, y preferiría como no escribirlo para que ustedes mismos como que lo desarrollaran, es convertir este en 1, que es multiplicando por -1/2, y luego elimino los dos de acá con la operación que corresponda, es decir, consigo aquí el 1, que aquí sí puedo, y consigo el 0 acá y el 0 acá, y yo diría, o al parecer en ese momento, llego a esto de acá.
y entonces aquí me quedaría 0. Yo creo que eso ustedes lo verán en el proceso. Y esto está en la forma escalonada reducida, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo en que esa es la forma escalonada reducida, porque pues cumple con todas las 4 propiedades. Dime, ¿quién me pregunta? Yo, profe. Dime, Juliana. Profe, es que me surgió una pregunta cuando estaba haciendo el proceso. A mí me dio la forma escalonada reducida, pero ahí donde tienes la segunda, digamos así, la segunda matriz, a mí me surgió la pregunta que si no se puede restar, ¿sí? La fila 2 con la fila 3. Porque si yo hago eso, obviamente, pues me da 0 y la fila 2 y la fila 3 se me Sí, vienen y solo me queda la fila 1. sí puedo porque eso es una operación elemental. Sería coger 1 por F2, restar, no, es sumar, más bien es sumar, porque es sumar este menos 2 con este 2, ¿no? Sería Sí, F2 señor. más F3. Sí, claro que lo podrías hacer, y lo mismo hacia arriba, pero eventualmente tendrías que conseguir el 1 acá, ¿sí o no? O sea, yo te entiendo. Aquí en este caso se ve más rápido, y pues yo les digo que no hay un orden prefijado. Primero convertir los ceros y luego buscar el 1. Sí, es cierto. En este ejemplo es cierto, y si tú te sientes más cómodo haciéndolo así, muy bien. Lo que pasa es que yo sí prefiero manejar como una secuencia como más o menos general, como para tratar de darle cierta organización al proceso. Pero claro, tú puedes hacer eso. Tú puedes coger de una vez este y sumárselo a este y ya me eliminas este de acá y me eliminas este de acá, pero este me lo tienes que convertir en 1, así sea antes o después. Ah, ¿Listo, listo, Julián? profe. Sí, muchísimas gracias. Sí, o sea, miren, vuelvo e insisto en algo que vengo como mencionando desde el principio. Yo no estoy diciendo que la manera como yo he resuelto estos ejercicios es la única manera de utilizar las operaciones elementales. Ustedes pueden, si quieren, verlas en otro orden. Si tienen la intuición para manejarlas en otro orden porque les parece más cómodo y todo eso, maravilloso. Aquí las reglas son claras. Solo pueden utilizar operaciones elementales y al final tienen que llegar a la forma escalonada reducida. Por lo demás, ustedes tienen el derecho a jugar con esas operaciones elementales como les parezca más conveniente. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro con eso? Como para que no digan, no, es que a nosotros Romero nos dijo que es que siempre tocaba hacerlo así, que siempre tocaba buscar el 1 y luego los ceros. No. Me parece la forma más conveniente en general. Pero si a alguno de ustedes se le ocurre otra forma, vuelvo y repito, solo utilizando operaciones elementales y que los lleve a la forma escalonada reducida, desde que esté bien, perfecto. No hay ningún inconveniente. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. ¿Claro cómo funciona esto? ¿Clara la idea en el trasfondo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Quiero cerrar con lo siguiente. Bueno, quiero cerrar con 2 cosas. Lo primero, dar un pequeño comentario y lo segundo, subir la actividad evaluativa número 2. Ya hay una actividad evaluativa número 1 de hace mucho tiempo que supongo que ustedes ya entregaron. Igual si no la han entregado, voy a abrir un plazo para pues también abrirle el plazo a Luis Miguel, que tenga tiempo para subir esas actividades, plazo razonable. Pero antes de subir la actividad a la plataforma, yo quisiera llamar la atención sobre este ejemplo. Miren que este ejemplo, a la hora de solucionarlo, no responde a ninguno de los casos anteriores. Es decir, aquí no todas las columnas tienen pivote. Quiero enfatizar en lo que es el pivote. El pivote son solo estos dos. Entonces, no todas las columnas tienen pivote. Entonces, eso significa que esto de la derecha no es la solución, pero tampoco tengo ninguna inconsistencia. Inconsistencia es que aquí hubiera ceros y a este lado hubiera un elemento distinto de cero. Pero no,
Aquí me dio 0 a la izquierda y 0 a la derecha también. Es decir, este a nivel de solución es un ejemplo que no corresponde a los dos casos que hemos observado superficialmente. La próxima clase voy a tratar, y ese va a ser mi propósito, de clarificar cuáles son los criterios para determinar la solución de un sistema a partir de su forma escalonada reducida. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Hoy me quise centrar en el escalonamiento para que ese proceso no les genere inconveniente. Bien. Eso era como lo que les quería decir. Espérenme un segundo. Voy a subir la actividad. Luis Miguel, tú en esta plataforma vas a poder ver solo lo que esté disponible para el grupo 4, porque yo restringo por grupos. ¿Listo? Dime, Juan Sebastián. Profe, una pregunta en cuanto a, pues, a lo de los pivotes, o sea, a todo lo que es el sistema escalonado. Em, yo puedo, por así decirlo, digamos, en la primera parte, digamos, multipliqué por 2 la fila 2 y la sumé con la fila 3. Puedo en el siguiente paso multiplicarlo por la fila 1 y asimismo sumarlo a esa misma fila 3, o no se pueden repetir las filas. ¿Y con qué propósito estarías haciendo eso? Recuérdame la operación, a ver, dímelo lentamente, ¿listo? Primero coges 2 por la fila 1 y se la sumas a la fila 3. ¿Sí? Eso fue lo primero. ¿Sí te entendí bien? Sí, ¿Y luego qué es lo que me haces? Luego tenía pensado multiplicarlo por la fila 1 y así aplicarlo otra vez a la fila 3. ¿Y para qué vas a hacer eso 2 veces? Porque, ¿A la pues, fila o sea, 3 otra? es la operación que yo estuve haciendo, y en la última fila me da -2, 0 y 0. Entonces, para que el -2 se elimine, necesito multiplicarlo por un 2. Necesito sumarlo con un 2 positivo. Pero luego este ya no se había eliminado. O sea, yo te entiendo lo siguiente. A ver, rápidamente, yo te entiendo. -2 por la fila 1 más la fila 3. Y entonces esto rápidamente me queda así. Me queda 0. Aquí me queda -4. De hecho, me queda menos. No, perdón, aquí es 2. Qué pena contigo. 2. Aquí me queda 4 menos 2, me queda 2. Aquí me queda 2 por 4, 8, menos 4 da 4. Y aquí me queda 2 por 8, 16, más menos 2 me queda 14. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me dices que haga a continuación? ¿Que coja quién? Luego cogía, bueno, pues multiplicaba después por la primera fila por el mismo 2 y le aplicaba otra vez a la fila 3. O pues es que en ese caso ya sería por -2. ¿Y para qué por -2? ¿Qué es lo que quieres eliminar acá? Digamos que querría eliminar, pues, o sea, en ese caso donde lo estoy viendo sería el 2 y el 4. Entonces sería eliminarlo multiplicarlo por -1. Es que no te entiendo todavía. ¿A quién? O sea, multiplico ¿cuál fila? ¿Otra vez la primera por quién? Por -1. La primera por -1, ¿sí? Y se la sumo a la Y fila 3, sí, señor. Sí. Es que ahí hay un problema, ¿no? Porque sí, ya entiendo a dónde vas. Cuando haces eso, porque no me queda acá bien. Cuando tú haces eso, creo que lo que tú estás buscando es quitar este 0 de aquí, este 2 de aquí abajo, ¿cierto? Sí, señor. Supongo. Pero es que cuando haces esto aquí te queda -1, ¿no? Sí, Entonces no, sí, ese era el problema. el 0 que ya habías conseguido lo estás dañando. Y como les decía, la idea es que lo que ya está pintado no se despinte. ¿Sí me hago entender, Juan Sebastián? Sí, señor. Por eso es que se trabaja como en esa organización. Porque sí, o sea, tú encontrar ceros los puedes encontrar si quieres en desorden.
pero cuando lo haces de esa forma, pues no logras como encarrilar completamente el escalonamiento. Es decir, aquí tú me consigues el 0, claro está. O sea, no es que no sea una operación permitida, claro que la puedes hacer. Lo que pasa es que no es una operación eficiente para nuestro propósito. ¿Sí me hago entender, Juan Sebastián? Sí, señor, ya se entiendo. Listo, pues. Muchas gracias. No, ni más faltaba. Permítanme, ya estoy subiendo la actividad, les voy a dar una semana completa para esa actividad. ¿Por qué no me lo...? Aquí está. Una actividad que cubre, o sea, responde al 20% del primer corte. La primera actividad correspondía al 10%, entonces ya estaríamos acumulando como un 30%, el otro 70% en, digamos que en una evaluación un poquitico más sólida. Entonces eso, la próxima clase, si quieren, discutimos acerca de cómo vamos a evaluar el resto del corte durante la semana de evaluación. ¿La semana de evaluación es esta o es la próxima? ¿O son las dos? ¿Ustedes han mirado el calendario de eso? Y profe comienza el 24 de febrero, que si no estoy mal es el jueves o el miércoles, y finaliza el 6 Sí. de marzo. Ah, maravilloso, maravilloso. Tenemos toda, o sea, tenemos prácticamente toda la otra semana para ese proceso. Maravilloso, el miércoles yo les clarifico entonces, o sea, pues qué tipo de actividad vamos a utilizar para el resto de este corte. ¿Listo? Ya subí la actividad. Dime. Una pregunta. ¿Los números que pues dan de la parte derecha obligatoriamente tienen que ser esos o pueden cambiar? No, tienen que ser estos. O sea, la forma escalonada reducida, el resultado final tiene que ser el mismo para todos, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, si te dio diferente es que algún error cometiste. Bueno, ¿Listo? profe, gracias. Listo, pues. Última pregunta. O sea, no importa cuántos pasos haga, el resultado tiene que ser ese que muestra en pantalla, por ejemplo. Para este Exactamente. Exactamente. Pueden ser 20, pueden ser 30. Si el sistema es muy grande, pueden ser muchísimos. Pero Entendido. la idea es llegar a la misma forma escalonada reducida todos. ¿Listo? Bien. ¿Verificaron que el Moodle está en la actividad? La acabo de subir. Actividad evaluativa número 2, grupo 4. Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. El ejercicio es el mismo que hemos desarrollado hoy. Unos cuantos sistemas, también de 3x3, que tienen que tratar de escalonar para ver cómo van con la estrategia. ¿Listo? Listo, pues, nos vemos entonces el miércoles. Recuerden el miércoles hablar de cómo vamos a hacer el proceso de evaluación la próxima semana. Yo creo que esta semana no lo hacemos. O sea, es verdad que tenemos desde el 24, pero yo preferiría arrancar con la semana completa para ver qué actividades vamos a desarrollar sobre estos temas. ¿Listo? ¿Listo, pues? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Listo, que profe. estés muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.